Hola amigos de Jurídica, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy día traemos un nuevo video sobre los atributos de la personalidad con el fin de que te sirva y puedas preparar de mejor manera a tu grado. Te invito a que te suscribas si no estás suscrito y a darle me gusta, eso me ayudaría bastante con esta motivación para seguir con los videos. También te dejo nuestra página de Instagram de Jurídica-tutoría en la descripción de este video. Bien, los atributos de la personalidad debemos entenderlos como elementos inherentes a la personalidad, que no consisten solo en derechos, porque también son obligaciones. Tenemos un deber y una carga sobre estos. Cuando nos referimos a que estos atributos de la personalidad son inherentes a la persona, ¿qué estamos diciendo? Que solamente por ser individuo de la especie humana tenemos estos derechos. No requerimos una calidad especial, cumplir algún requisito, solamente ser individuos de la especie humana. Esto también es importante, porque esto significa que nadie, ninguna persona bajo ningún pretexto va a poder despojarnos de ellos. Estos son calidades que corresponden solo por el hecho de ser humano, por lo tanto ni siquiera el Estado podría despojarnos de estos derechos, de estos atributos fundamentales de la personalidad. Desde el punto de vista económico, podemos considerar que los atributos de la personalidad son bienes extrapatrimoniales. Bien, dejando claro esto, es importante que tengamos la clasificación o la enumeración de cuáles serían estos principales atributos de la personalidad. Primero que todo, el nombre, la capacidad de goce, la nacionalidad, el estado civil, el domicilio, patrimonio y los derechos de la personalidad. Bien, teniendo definido esto, primero que todo, el nombre. Es importante que tengamos claro que nosotros podemos cambiarnos de nombre, nosotros también podemos vender para una marca nuestro nombre, pero lo que nunca nosotros vamos a poder hacer es quedarnos sin nombre, transferir nuestro nombre a una persona y nosotros quedarnos sin nada. Porque es un atributo de la personalidad, no podemos despojarnos de ello. Es esa carga que tenemos que no lo podemos comerciar. Importante también destacar que obviamente estos atributos de la personalidad son de orden más público que privado, por lo tanto son irrenunciables, son incomerciables y son inherentes solamente por el hecho de ser persona. Con respecto a la capacidad, la regla general nosotros sabemos que las personas son capaces. Solo por ser personas son capaces. Existen ciertas excepciones a quienes son capaces y lo define el código tanto como los incapaces absolutos como los incapaces relativos, que son esos que están definidos en el artículo 1447. Solo ellos, todos los demás son capaces. La nacionalidad. La nacionalidad es un vínculo jurídico que une a una persona con el Estado. Todos tenemos que tener al menos una nacionalidad. Y eso está ratificado tanto en nuestro artículo 56 del Código Civil, como también en la Constitución y en los distintos tratados internacionales que Chile ha firmado. Por lo tanto, nosotros sí o sí tenemos que tener una nacionalidad, no podemos ser despojados de esta nacionalidad bajo ningún pretexto, ya que sería un hecho que atacaría directamente a los derechos humanos y también a los atributos de la personalidad. El domicilio. El domicilio tiene dos elementos, un elemento físico y un elemento más bien psicológico, porque el domicilio entendemos como la residencia acompañada del ánimo real o presuntivo de permanecer en ella. Un lugar físico que tenemos el ánimo de vivir en ello. Por eso cuando uno va a un hotel, se queda un par de días, no es tu domicilio, porque tú no tienes el ánimo de permanecer en ella. Solamente estás de paso. Es importante hacer esa distinción. Todas las personas debemos tener un domicilio. Y por tanto, en nuestro código también existen presunciones de domicilio en el artículo 62, 64, 63. Por ejemplo, una presunción de domicilio es el lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión o oficio, por ejemplo. Todos tenemos que tener domicilio porque tenemos que tener un hogar donde llegar una parte. Y es súper importante el domicilio, sobre todo para efectos procesales cuando hablamos de las notificaciones. ¿Qué otro aspecto importante civil puede tener esto del domicilio? Primero que todo, fija el lugar donde habitualmente las partes pueden ejercer sus derechos o cumplir obligaciones.
como veíamos si tenían que entregar una especie de cuerpo cierto, dependía del domicilio. Determina el lugar en que se va a abrir la sucesión y la ley que se va a aplicar a ella. Además de eso, en materia procesal es súper importante para determinar la competencia. Por lo tanto, entendemos que el domicilio, más que un ánimo civil, tiene otro ánimo que afecta tanto a los derechos de familia, un orden público y el derecho procesal. Tiene esos tres aspectos. Bien, otro atributo de la personalidad es el estado civil. El estado civil nosotros lo encontramos definido en el artículo 304 y es la calidad de un individuo en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. Eso nos define el artículo 304. Esto prácticamente es nuestra calidad, ya sea soltero, casado, divorciado, viudo. Todos tenemos que tener un estado civil, hasta los menores tienen estado civil soltero, ¿cierto? Después, cuando adquirimos cierta calidad, mayor de 18 años, podemos quizás cambiar nuestro estado civil, ¿cierto? Casado, viudo, separado y así. Esto nos va a dar directamente, se relaciona mucho con el derecho de familia, porque aquí nosotros vamos a ver la familiaridad, el parentesco, podemos determinar si una persona está divorciada y ya no hay vínculo, quizás se va a poder volver a casar, o si está casada, nosotros sabemos que la bigamia no está permitida en Chile, por lo tanto, eso le va a restringir el derecho de casarse nuevamente. Es súper importante, tiene una relevancia de familia, el estado civil, por lo tanto, es un atributo de la personalidad con interés público. Bien, el otro que nos importa bastante es el patrimonio. El patrimonio se entiende como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptible de estimación pecuniaria. ¿A qué me refiero a esto? Que es la universalidad jurídica que tengo yo, ya sea, no sé, una casa, un auto, deudas, y todas estas cosas son relativamente físicas, igual pueden ser derechos, pero tienen que ser apreciables en dinero. Saber más o menos, en total esta persona tiene estimado entre sus derechos y obligaciones, no sé, 30 millones de pesos. Ese es su patrimonio. Bien, respecto del patrimonio, nosotros seguimos una teoría clásica que nos dice que el patrimonio está compuesto tanto de relaciones activas y pasivas susceptibles de la valoración económica. Hay otras teorías que no las vamos a entrar a tocar en este video, pero es importante que sepamos que nosotros seguimos la teoría clásica. Bien, nadie puede ser despojado de su patrimonio, ¿cierto? De todos sus derechos, de todos sus bienes. Sí podemos vender algunos bienes que son comerciables, pero no podemos vender el todo. Hay ciertas obligaciones personales. Por ejemplo, una deuda entre una persona son obligaciones personales, sabemos que se pueden transferir, pero ese es otro acto. Pero nadie puede ser despojado de la totalidad de su patrimonio. La única forma en que el patrimonio pase a otras personas es con la sucesión causa-muerte. Y ahí en que entendemos que más que nada es que los herederos van a seguir a la persona que falleció. Van a seguir llevando sus derechos. Bien, ahora veamos un gran tema que yo lo que le refería a los derechos de la personalidad. Bien, estos derechos, su fin es defender el interés de las personas ligado a la esencia de los atributos de la personalidad. Son derechos que son inherentes a la persona humana, como bien les decía, ¿cierto? Solo por el hecho de ser un individuo de la especie humana tenemos estos derechos. Las personas jurídicas también tienen ciertos derechos de la personalidad, siempre y cuando sean compatibles con su naturaleza. Ahora bien, nosotros acá es importante que tengamos ciertas características de estos derechos de la personalidad. Son originarios, son absolutos, extrapatrimoniales, indisponibles, imprescriptibles y por regla general, todas las personas deben ser titulares de estos derechos de la personalidad. Originarios significa obviamente que nacen ahí directamente. Absolutos, que opera para todos. Extrapatrimoniales, que está fuera del comercio, de lo patrimoniable. Indisponible significa que no podemos renunciar ni comerciar con ellos. Bien, estos derechos de la personalidad están muy relacionados con el artículo 19 de la Constitución. Además de eso, encontramos en los tratados internacionales también, y podemos clasificarlos también como por ejemplo, partiendo con el derecho a la individualidad. Derecho a la individualidad, aquí nosotros encontramos el derecho a la integridad física
y psíquica de una persona. Eso no solo lo encontramos en el artículo 19, número 1, por ejemplo, de la Constitución, lo encontramos también en derecho penal, cuando los delitos que atacan a las personas que hacen daño a la integridad de una persona. En derecho civil lo podemos encontrar cuando hablamos de dolo, cuando hablamos, por ejemplo, de la lesión, que están atacando el patrimonio de una persona de manera ilegítima, el enriquecimiento sin causa. Tiene esas tres características: penales, constitucionales y civil. Obviamente lo más importante es la Constitución, porque ahí se refleja en los demás cuerpos civiles. También tenemos otro, dentro de estos derechos a la individualidad, el derecho que dice relación con la libertad. Y más que nada es cuánto el Estado va a poder meterse dentro de tus acciones. Aquí nosotros tenemos libertad, por ejemplo, de poder reunirnos pacíficamente, obviamente, derecho de pensar y opinar, tenemos un derecho de credo en Chile, no nos pueden imponer una religión, tenemos un derecho, una libertad de trabajar, tenemos el derecho a la intimidad privada, y eso tiene relacionado con la libertad, el derecho a la inviolabilidad del hogar, por ejemplo. Derechos súper importantes consagrados por nuestra Constitución y que son derechos de la personalidad. Dentro también de esta gran clasificación encontramos también los derechos a la personalidad civil como segunda clasificación. Y aquí encontramos el derecho al nombre, que ya lo habíamos mencionado, el derecho al estado civil, el derecho a la imagen propia, este no lo habíamos mencionado. Se considera acá más que nada los rasgos propiamente de la persona, ¿cierto? Tener una imagen tiene también un elemento psíquico y físico, lo que yo soy. Nadie, por ejemplo, y esto se refleja en que si alguien sube una foto mía sin mi consentimiento o utiliza mi imagen para lucrar, se puede hacer una demanda porque están usando mi imagen de una manera que no es o que yo no quería que se usara. Esto se tiene mucha aplicación en las personas jurídicas. Las personas jurídicas igual tienen una imagen, una marca, un logo. Ahí es donde más se ve este tema del derecho propio a la imagen. Por lo tanto, esto también, como les decía, no tiene tanto personas naturales, los derechos de la personalidad, como las personas jurídicas, siempre y cuando, según su naturaleza, puedan hacerlo. Por ejemplo, la persona jurídica jamás va a tener el derecho al estado civil, porque la persona jurídica no puede contraer relaciones de familia. En cambio, las personas naturales sabemos que sí. Bien. Otra clasificación acá que podemos hacer de los derechos es el derecho a la personalidad moral. Esto implica la protección del honor, la reputación e incluso los sentimientos de afectación. Acá nosotros tenemos artículos de la Constitución, como el artículo 19, número 4, que protege la vida privada y la honra de la persona y además de su familia. Encontramos también en derecho civil lo que es el daño emergente, el lucro cesante también, que va con armonía a esto. Y esto vendría a ser el artículo 2331, que estos delitos dan lugar tanto a una indemnización de daño emergente o lucro cesante. Y también cuando nosotros hablamos de la afectación de los sentimientos, tenemos que acordarnos inmediatamente del daño moral. Por esto en Chile se indemniza el daño moral. Y esto es un gran elemento para decir por qué indemnizamos el daño moral. Porque es un derecho de la personalidad, la afectación de los sentimientos de una persona. Importante recordar que esto es todo más materia constitucional, pero siempre también se puede proteger a través de un recurso de protección del artículo 20 de nuestra Constitución. Bien, espero que te haya servido este video. Repasamos gran parte acá de los atributos de la personalidad y el gran tema que son los derechos de la personalidad. Aquí estamos ubicándonos ya en la materia de teoría de la ley y las personas, en específico las personas. Espero que te gustara, que te sirva este video, que ojalá te pueda ayudar en tu examen de grado a entender de mejor manera esta materia. Por favor, dale me gusta si te sirvió, suscríbete, vamos a seguir subiendo videos de esta calidad con el fin de poder ayudarte de mejor manera. Recuerda seguirnos en Instagram y que te vaya excelente en tu estudio. Aquí estamos para cualquier duda, cualquier comentario, déjalo abajo, yo voy a estar en breve respondiendo. Un abrazo, cuídate.